Vamos a ver, precisamente como le explicaba a unos hermanos de allá, de los hermanos de España, alguien me hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo es posible aplicar Isaías 7, donde habla de la Virgen? He aquí la Virgen parirá y dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Immanuel. Si eso históricamente se refiere a otra cosa, y es verdad. Lo mismo que pasa con Oseas. ¿Cómo se debe entender? La Virgen que parió un hijo en Isaías es el pueblo de Israel. ¿Y saben quién es el remanente? El hijo es el remanente. La Virgen, es decir, el pueblo, parió un remanente. Ese remanente del pueblo, ese remanente fiel, es el que se llama Immanuel, que es el remanente fiel. ¿Ya? Entonces, de allí se saca por Pesher, por analogía o por alegoría, el tema de que el Mesías representa al hijo de una virgen en particular, pero allá es general. Eso hay que entenderlo. Así mismo se explica lo de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo, es la nación de Israel. Pero fíjense cómo se hace el efecto embudo, que aquí explicamos también, ¿se acuerdan? En Apocalipsis. El efecto de ampliación o de reducción. En estos casos estamos hablando de una parte general a una particular. Eso es lo que está pasando. Se habla de un remanente, un hijo que es un remanente de una virgen, que es una nación, y el hijo viene a ser ese remanente pequeño de pueblo. Ese es el hijo, que termina heredando. El hijo sale dentro del remanente. Es correcto. No. El hijo es el remanente. Ah, ok, el hijo es el remanente. El remanente. La mujer o la virgen es el pueblo. El pueblo como ya. El pueblo ya establecido, ya causado. ¿Verdad? El pueblo creado, como dice el cántico de Moisés en Éxodo 15. Este pueblo que tú has adquirido, listo. Esa es la mujer, esa es la virgen. Y de ese que es pueblo al mismo tiempo, ¿sí o no? Es remanente. Ese pueblo virgen, que es llamado virgen, pare. Ese pueblo que es llamado Ese pueblo que es llamado virgen, pare otro pueblo que es remanente. ¿Sí me hago entender? La mujer, el pueblo en general, ahí salieron los gentiles, salieron hebreos, salieron todas las naciones bajo el cielo como un pueblo. La pregunta, ¿de dónde sale el concepto que ese pueblo es llamado virgen? Claro, porque ahí te está diciendo en Isaías 7, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y en otras partes dice la Virgen de Israel, sale en Isaías. Y aquí la Virgen de Israel. No, así está claro la literatura, es la simbología para poder interpretar ese contexto. Por eso, tú vas a Isaías 7 y lo tienes que estudiar todo. Y te vas a dar cuenta que esa mujer que mencionan allí, esa Virgen, es la nación como tal. Es la nación como tal. O sea, lo que pasa es que es difícil porque tú dices, bueno, si allá es Israel, Ajá. la Virgen, ¿cómo de lo general A lo particular. ¿Cómo llega a lo particular? Claro. Tienes que entenderlo por el Evangelio. Claro. O sea que aquí de esta Virgen salió Eso. uno muy singular. Eso, la parte, ¿cómo te diría yo? Crítica, la parte pequeña de eso que se dijo allá. Es impresionante. Y lo mismo pasa en Oseas. De Egipto llamé a mi hijo era la nación de Israel. Pero literalmente lo está aplicando aquí al Mesías. Claro, de un pueblo general lo aplique el evangelista Claro. a Mashiach como persona individual. Individual, exactamente. Así es, ¿verdad? Claro. Claro, porque él vendría de dentro de ellos. La Dentro simiente de ellos. venía Entonces, dentro de ellos. entonces, Entonces tenía que particularizarse en un momento a él. Eso. Esa misma visión Figura. o profecía Sí. con respecto a Israel como pueblo Se iba a particularizó. particularizar en el Mesías como simiente de Abraham. Es correcto. Una pregunta, entonces yo puedo decir, de ese pueblo que es llamado virgen es la nación como tal. Ajá. Y de ese pueblo sale un remanente, Claro que es el hijo. que es el hijo. El Ahora, hijo. yo no puedo decir que dentro de ese remanente sale el hijo. No, porque no es un remanente, es la nación. Es la No, nación. dentro del remanente de la nación. No. Mira lo que he copiado. Es que Ese se pueblo complica. solo para precisar. A ver, Ese pueblo que es llamado virgen es la nación como Ajá, tal. Hasta la ahí está nación, claro. claro. De Isaías. sí. Y de ese pueblo sale un remanente. Ajá, que es el hijo. Ok. Ya, hasta ahí. Y entiéndase hijo heredero. Porque como dijo Pablo, no todos los que descienden de Abraham son hijos, o sea, herederos. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí?
Entonces, esta mujer que está viendo acá, llámenla la Virgen de Israel, en Apocalipsis 12. La Virgen de Israel, que es pueblo, pare un pueblo. ¿Me hago entender? Parió un pueblo, que en este caso es el remanente. El remanente. ¿Ya? Y el Satanás lo que hizo fue esperar que el pueblo, la mujer, pariese para devorar a su remanente. Claro. ¿Me hago entender? O sea, ¿Ya? la mata singular que es Mashiach. No, más allá de eso, es el pueblo. Es el pueblo. El pueblo Lo que pasa es que en remanente. ambos se cumple como lo particular. Eso. Fíjate tú. Mire. Porque, a ver, la idea, el remanente, a la final venimos siendo lo particular de ese pueblo. Eso, Ya me correcto. explico. Eso. Igual el Mesías va a ser Eso. lo particular Del remanente. del remanente. Eso, Ya me excelente. explico. Ya diste con la. Claro, Eso es. así es. Lo voy a ilustrar. La pregunta es puntual. Si siempre se habla de que habrá un remanente que no ha doblado rodillas como Elías se fue a esconder. No te preocupes, Elías, que tú no eres el único. Correcto. Hay un remanente. Porque si Sodoma y como dice, Ajá. de Sodoma y Gomorra, Si el Señor nos hubiese dado el remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. correcto, entonces nosotros somos ese remanente. Por eso yo logré entender que en ese contexto nosotros somos el remanente que sale del pueblo Correcto. llamado. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, hay una primera categoría general que es llamar al pueblo virgen o mujer. Ese es el punto de partida. Este pueblo, virgen, mujer, pare un remanente, vamos a decir que es pueblo remanente, al que se le llama hijo, ya, hijo o heredero. Y de ese remanente pare luego el Mesías. Es lo que yo te decía ahorita, que si el Mesías sale del pueblo remanente. Claro, de aquí sí, Ah, de ahí, de claro. aquí, no de la mujer. No lo del remanente. Claro, de todas maneras viene de la mujer. Claro. De todas maneras viene la mujer, pero a través del pueblo Lo que remanente. pasa es que se repite la misma. Se repite el proceso. El proceso, lo que pasa es, por eso decía, que acá también el remanente es algo particular como el Mesías. Claro, Ya me Pero- que hacer la distinción Eso. prácticamente del pueblo como general, como si fuera una muestra. Como dijo Pablo, si el pueblo de Israel fuera como la arena del mar o la Tan estrella de los solo cielos, el tan remanente. solo el remanente. Igualito, Ya me correcto. explico. Estamos Entonces, ubicados. igualmente, ya, Claro. del Mesías, de ese pueblo, ya me entendés, Sí. solamente saldría una simiente. Eso, Del remanente que le correcto. prometieron a Isaías y que Solamente la va a promete a seguir Sodoma y el Gomorra, claro, de ese remanente del pueblo de Israel Claro, sale Mashiach. claro. Ok. Entonces el Mesías es el representante legal de este remanente. Ya, en pocas Ok. palabras. Ya. Entonces, ¿por qué es importante mostrar estas dos fases así? Porque solo así es que vamos a entender la mujer de Apocalipsis 12. La mujer es la nación que se crea con el pueblo en general, todo, pero luego el pueblo, el hijo, es la nación de los fieles. Y a ese De los hijo fieles. de los fieles. No del Israel. No de Israel. Y, Vale, vale. y a ese hijo fiel, a ese remanente fiel que se llama hijo, es al que Satanás sale a perseguir. Y que implícitamente terminaría persiguiendo al Mesías. O- Sí, porque está Satanás ahí. no va a perseguir A lo- al que tiene nombre de judío y no lo es. Entonces Eso, cuando Isaías, eso, hermano, entonces cuando Isaías 7 habla de una mujer que tendrá un hijo, está hablando desde la nación, Claro, de la nación en general que pare un hijo en particular, que es un el remanente, que es fiel. lo que nosotros somos pues, para todos los creyentes. Claro, correcto, los creyentes. Y el Mesías es la muestra de los creyentes, digamos. Ok, el Mesías el es como- representante. ¿Ya? Aquel a quien el remanente se va a hacer semejante. Claro. ¿Ya? Él es como el mejor dicho, El punto de espejo, llegada. el espejo. El punto de llegada. El punto de llegada o el referente. el referente. Entonces no podemos También, decir el literalmente referente. que esa profecía que está en Isaías es la llegada de como hijo. Podemos decir que no, que la Virgen tendrá un hijo y parirá un hijo. Sí, yo creo que, bueno, eso no se quita, no se niega, No porque se niega. el Evangelio dice que María era virgen. Eso no vamos a negar ahora. Oye, estamos hablando de lo general o particular. Correcto, estamos explicando cómo Pero en es. el contexto. En pasa que contexto. Por eso, Isaías, la en el pregunta es contexto, que es más profundo desde este punto de vista que asimilarlo con que la Virgen va a tener Claro, un hijo claro, como persona. obvio, claro que sí. Y por eso hay que estar preparado, porque un judío te puede venir a desarmar y demostrarte eso que te acabo de decir ahora. Era Israel. Claro, que ¿oíste? Es el pueblo remanente y tú te quedas como, ay, ¿verdad? ¿Y ahora cómo hago? ¿Y ya vi cómo hago con el Mesías? ¿Ya? Pero tú estás enterado de lo que pasó históricamente y cómo se desarrolla luego a lo particular.
Entonces tú no puedes sintetizar simplemente, Sí, traer, anclarlo ahí, ¡pum! anclarlo ahí, porque la profecía es amplia. Es correcto. Por eso es que a lo largo de la historia de Israel se ha creído que es ese, en parte sí tienen razón, dicen, no, será la Sí, sí, tienes razón. Pero hay que razón. explicarle quién es hijo, Claro. quién es el remanente y quién es parte del remanente. Que es lo que no admiten, como no lo correcto. admiten, entonces se recelan en la profecía correcto. y no leen Por eso Así es que- Apocalipsis. como No leen Apocalipsis y se quedan cortos. Claro. el Mesías viene siendo, ¿ya me entiendes? El remanente o el referente, El como decías referente, tú. sí, sí. Bonillo, es el que Homologa. garantiza Eso, la cosecha. eso, el Reshit. El Reshit. Es Claro. Excelente. ¿Estamos claros ya? Porque sin Reshit no hay remanente. Oye, O sea, No hay cosecha, no hay cosecha. lo interesante aquí es poder tener un diálogo con los hermanos que aún niegan la llegada de Mashiach para hacer entender Claro. la profecía. Sí. Porque sin profecía no hay visión. No hay visión, no hay nada. Y es que el problema es que el mundo judío ha negado la profecía. Ya no le presta atención, ya no le importa. Porque dicen que eso se presta para subjetividades, para todo. Y me ibas a decir algo, perdón, que no te